Bueno, Señor, te damos gracias por este momento que nos regalas, una reunión de oración también para aprender de tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender un texto más de lo que muchas veces, Señor, no se tiene claridad o por no estudiar, Señor, diligentemente, no se explican con exactitud. Por eso oro, Señor, para que yo pueda tener la sabiduría necesaria, Señor, para exponer, leer este libro, Señor. Poder dejar claro, Señor, que definitivamente tú nos mandas a que estudiemos tu palabra. Que lo hagamos con solicitud, Señor, para tu gloria y tu honor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, una vez en la universidad, bueno, yo estudié en una universidad pública y eso es muy grande. Y teníamos un grupo de oración y también teníamos un grupo de estudio bíblico. Lo dirigía Hernando Álvarez, un amigo mío. En definitiva, quien me discipuló después que conocí el Evangelio. Y había en la universidad ciertos dichos o creencias que, bueno, yo pensé que eran de momento, pero parece que han persistido hasta hoy. Y es pensar de que si estudio la Biblia a profundidad, me vuelvo loco. Me vuelvo loco, sí. Entonces, pero había ese grupo que creía eso y había otro grupo de, de origen pentecostal que se iba al otro extremo, de que acá sí estudio me vuelvo loco, pero hacia acá, hacia el otro extremo, se hablaba de que si yo, o sea, si yo comenzaba a estudiar mucho las escrituras, desmeritaba la obra del Espíritu Santo. Entonces, como dos polos bien complejos, ¿no? Porque, pero ambas incitaban a no estudiar. Entonces, yo creo que Satanás ha hecho un buen trabajo, ha hecho un buen trabajo, y el trabajo que mejor ha hecho Satanás es que el creyente ignore las escrituras o el incrédulo no llegue a qué, a leer las escrituras. Y lo ha hecho de una manera exorbitante. Y hoy en día persiste en muchas iglesias ese pensamiento de que ir a un seminario, ir a estudiar, no es beneficioso porque el Espíritu Santo te muestra, supuestamente te muestra cualquier cosa. Inclusive hay personas que piensan de que yo no debo preparar nada en la semana y pararme en el púlpito porque el Espíritu Santo me va a decir todo. Y eso es complicado porque eso no es lo que dice la Escritura. Es más, bueno, a manera de introducción, vamos a ver, vamos a hacer como un recorrido de la Biblia antes de comenzar. ¿Quién escribió el Pentateuco? Moisés. Académicamente, ¿quién era Moisés? ¿Ah? Estudiaba, Moisés estudió en el Harvard de la época. ¿Por qué? Porque estudió en la escuela de Egipto. Y bueno, no había en ese momento de la historia un conocimiento tan amplio como el del Egipto. Y ahora, ¿cuántos idiomas piensan que hablaba Moisés? Hablaba entre 4 y 5 idiomas. Bueno, hablaba hebreo de su madre, hablaba el egipcio y el egipcio tenía como 2 corrientes más. Adicional a eso, él conoció a Jetro, que era su suegro, que se dice ya era en indicios del arameo, por lo menos 4. Entonces, ahora, Dios encarga a Moisés, que era la persona más idónea académicamente de la época para que escribiera el antiguo, el que. Ahora, bueno, vamos, un poquito más adelante. Se escribe todo el Pentateuco. Ahora, ¿quién hace la recolección desde Josué hasta Esther? ¿Quién la hace? Nehemías. Muy bien. ¿La hace quién? Nehemías. ¿Pero qué escrito recoge Nehemías? El rey David. ¿Un hombre conforme qué? El corazón de Dios. ¿De quién más? ¿De su hijo qué? Salomón. El hombre más sabio que ha pisado qué? La tierra.
Ahora, ¿quién era Nehemías? ¿Nehemías quién era? Exactamente. Pero imagínense, Nehemías hizo toda esa recolección con Esdras. ¿Y quién era Esdras? ¿Mm? Un escriba. ¿Y sabe qué significaba eso? Que era un erudito de la época. ¿Cuántos idiomas piensan que ahora hablaba él? ¿Cuántos piensas que hablaba Esdras? Idiomas. Mínimo 6. ¿Por qué? Porque él traducía cartas en varios idiomas. El rey estaba dictando y él estaba en varios idiomas. ¿Quién de aquí de nosotros habla 6 idiomas? 5, 4, 3. Ahora, bueno, seguimos, listo. Bueno, vamos a dejar el antiguo, ¿listo? Vamos al nuevo. ¿Quién es el mayor autor en el Nuevo Testamento? Pablo, Fundamentos de la Fe. ¿Quién era Pablo? Claro, ¿a los pies de quién? Gamaliel. ¿Cuántos idiomas piensan ustedes que hablaba Pablo? Hablaba arameo. Porque, bueno, porque estuvo en la Jerusalén de esa época. Hebreo lo tenía que manejar a la perfección, recitar de memoria para poder entrar a la escuela de Gamaliel a los 12 años, recitar el Pentateuco y saberse a la perfección muchos libros de la Biblia. Arameo, sabía griego y el griego tenía 4 corrientes, porque no era, estaba el griego conversacional, estaba el griego ático, estaba el griego jónico y estaba el griego dórico. Entonces, Dios mío. Entonces, ahora sí, díganme ustedes si Dios utilizó algún zángano alguna vez en la vida. ¿Ah? Sí, así como abiertamente. Dios utilizó alguna vez a alguien que no tuviera una conciencia o como un conocimiento muy fundamental de las escrituras. Mire, el único escritor que hay en la Biblia que no es judío es ¿quién? Lucas. ¿Y qué era su profesión? Historiador. Estudió diligentemente, dice su texto. Entonces, no piensen ustedes, mire, y si ese es el ejemplo de la Biblia, ¿por qué entonces la iglesia se ha ido a esos extremos? Ahora, ¿dependió Pablo del Espíritu Santo? Claro que sí, pero era un académico. ¿Dependió Juan del Espíritu Santo? Claro que sí, pero era un académico. Entonces, no pensemos nunca, jamás, de que el evangelio es para gente ignorante. No es así. Los que yo conozco son muy complejos. ¿Listo? Bueno, después de saber eso, 1 Corintios 8, que es el versículo que más utilizan. 1 Corintios 8, vamos a estudiar Corintios. Miren, usted quiere estudiar una iglesia problemática, cómo solucionar un problema en una iglesia, tiene que estudiar Corintios. No había iglesia más problemática que esta. Y no porque desconocieran la escritura, sino porque los egos de muchos de sus miembros era tan grande el conocimiento de las escrituras que había roces entre sí. Entonces, a veces también el exceso de conocimiento sin piedad roza en el ego de muchas personas. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Miren, ¿cuál era el contexto aquí? Para que ustedes lo sepan inmediatamente. En Corinto había mataderos públicos y había sacrificio a los ídolos. Bueno, ¿qué significaba eso? Que yo podía comprar carne en 2 lugares. En el mercado público y también más barato en lo sacrificado a los ídolos. Si la comida que vamos a hacer el domingo
yo tuviera que ir a gastar, yo voy a de sacrificar a los ídolos, más barato. Yo no tengo ningún problema con eso. ¿Sí me entiendes? Yo no tengo ningún problema con qué, con eso. Es más, dentro de mi cosmovisión bíblica y también cultural, hay muchas cosas que yo tengo toda la libertad en mi conciencia de hacer. Pero ¿por qué no las hago? Por la debilidad de otras ¿qué? Personas. Entonces, ¿qué estaba pasando en Corinto? ¿Qué estaba pasando en Corinto? Que había hermanos que por economía iban a comprar a lo que sacrificaban a los ídolos. Era más barato. Y ahora, ¿había algo malo de eso? Entonces, si usted va a comprar y bueno, y usted no sabe, ¿no? A veces uno compra y uno no sabe a quién, si eso lo sacrificaron un ídolo. Entonces, ¿había algo malo en eso? No, no había nada pecaminoso. Pero eso era lo que pasaba. Y dice el versículo, sigue diciendo, dice, todos tenemos conocimiento. Es muy importante ese todos. El conocimiento, entonces después dice, hay un punto, ¿no? El conocimiento ¿qué? Envanece. Y esa palabra envanece allí es complicada. Es bien complicada para el español porque el envanecimiento es el resultado del ego humano. ¿Entienden eso? ¿Cómo así? Vamos a ver, porque pueden hablar. ¿Qué significa que el envanecimiento es el resultado del ego humano? Explíquemelo, porque yo, bueno, en griego uno puede leerlo, pero en español es difícil como explicarlo. Y más o menos es así. Es que esa persona llegaba tanto a alimentar su ego que dejaba de mirar. Ahora todavía se vuelve más difícil, ¿no? Una O sea, persona que puede ser una persona que debido a su conocimiento hace que se llene de orgullo y claro, por esa razón puede llegar a creerse más que los demás. muy bien. Eso es la figura del envanecimiento. Una persona que definitivamente su orgullo lo lleva a un lugar prácticamente de ceguera, a un lugar de que él no le importa o no mira a los demás o no quiere hacer. O sea, él llega a un egoísmo a tal punto de que yo lo que hago está bien y no me interesa mi prójimo. Entonces, esto es lo que quiere decir la palabra ¿qué? Envanecer. Y ese resultado, como les dije, ¿de qué? Del ego humano. Dice, el conocimiento envanece, pero el amor ¿qué? Edifica. Ahora sí vamos a comenzar la lectura. Entonces, con eso en mente, ojo, porque es muy corto explicar esto. ¿Listo? Entonces, ¿qué es envanecimiento? Que llego, alimento tanto mi ego que no quiero mirar a los demás. ¿Han visto personas así? Yo conozco personas así. Ahora, el conocimiento bíblico, el verdadero conocimiento bíblico, debe llevar a una persona a la piedad. Como Pablo, todo lo tengo por estiércol. ¿Por ganar a quién? A Cristo. Dice, el conocimiento envanece. Es una frase que se ha interpretado de muchas maneras y de maneras erróneas. Algunos la usan para argumentar que no es necesario estudiar la Biblia y que deberíamos vivir guiados únicamente por el Espíritu Santo. Ya lo he explicado, ¿no? No, el pastor no debe estudiar, se debe poner en el púlpito y que dé el sermón. Bueno, ¿de qué hablaría? No sé. Sin embargo, ¿es esta la real forma correcta de vivir? ¿Es lo que enseña la Biblia verdaderamente? ¿Todo conocimiento produce orgullo? O sea, ¿todo conocimiento me lleva al orgullo? Si es así, ¿cómo puede Dios exhortarnos a crecer en nuestro conocimiento de Él en otras partes de la Biblia? Por lo menos como en 2 de Pedro 3:18, que habla de que debo crecer en la gracia de Dios. O cómo interpreto Josué, que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche
¿Cómo interpretó entonces Nehemías que preparó e inquirió su corazón para qué? Para estudiar y cumplir la palabra de Dios. Entonces, o es una contradicción o está en total armonía con toda la escritura. Ahora, para entender esto resulta crucial observar el versículo en su qué, en todo su qué, contexto. Y como esto afecta, o sea, no interpretarlo en el contexto, debemos tenerlo completo. Y primero, notemos que Pablo está discutiendo el conocimiento de los ídolos y cómo eso afecta la alimentación de los cristianos y cómo se sentían algunos cómodos y algunos incómodos comiendo. Y recuerden que ya hablamos que era. El versículo 1 comienza en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Debemos saber que todos ellos en la iglesia tenían ese conocimiento. Ahora, bueno, si todos aquí sabemos dónde sacrifican las vacas, ¿no? Así pasaba acá. Ahora, un poco más adelante en el versículo 4, Pablo escribe, un ídolo nada es en el mundo. Todos sabemos eso, ¿no? Miren, ahí hay uno, por ahí lo acomodó el hermano Juan. Está escondida. Está escondida. Dice, sin embargo, el versículo 7 dice, no en todos hay este conocimiento. O sea, no todos tienen esa conciencia ya de eso. Eso significa que ¿qué? Que en la iglesia hay gente madura y hay gente inmadura. Y eso debe llenarme de amor y no de ¿qué? De señalamiento. Mire, yo he hablado con personas en la iglesia que estamos en fundamentos de la fe, comenzamos, explicamos cosas y me preguntan, pastor, ¿el Espíritu Santo entonces sí es una persona? Y yo no puedo decir, no, hermano, pero si ya bueno, ¿y usted no escuchó al hermano Adriano? No, hermano, claro que sí, venga, lo llevo a la lección otra vez de fundamentos de la fe. ¿Me debe llevar a qué? Amor. Y mire, por eso Pablo dice, sin embargo, versículo 7 dice, en todo hay ese conocimiento. Pablo está explicando que para que dice que todos sabían de los ídolos, pero no todos poseían esa madurez espiritual de disfrutar de cualquier alimento que hayan creado, aún incluso si previamente hubiera sido ofrecido a los ídolos. Y como yo les digo, mano, si yo hubiera vivido en esa época, me hubiera hartado de carne esos ídolos. Pero, ¿qué hubiera pasado si yo me enteraba de que eso era estorbo para otro hermano? Si entonces yo tenía un conocimiento pleno, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando ese conocimiento estorba la obra del evangelio en otras personas? ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a envanecer o voy a mostrar amor? Y miren, lo que sigue diciendo, pero esta libertad no se aplica a todos, ya que hay personas que no podrán comer alimentos ofrecidos a los ídolos sin que su conciencia los condene. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque habían personas que habían practicado tanto la idolatría que para ellos era difícil volver a ese lugar a comprar carne. Dígame, hermano Juan. Pensando que sí, pero finalmente los ídolos, el sacrificio de ídolos, no agrada al Señor. Claro. Entonces, yo ir a comprar carne donde están haciendo algo que no agrada al Señor, ¿cómo lo hago? O sea, de por sí estoy promoviendo un negocio que sé que no agrada al Señor. Entonces, bueno, es que la práctica en sí era el sacrificio, la alabanza, las personas se iban y los otros que quedaban ahí, el animal, okay, lo quedaban vendiendo. O sea, no era que ellos iban al culto, sino que se acababa tal cosa
y ellos quedaban como repartiendo ahí las ganancias. Bueno, la idolatría es un negocio lucrativo, man. Un negocio buenísimo. Si no, pregúntenselo, si no, léanlo en Efesios. ¿Cuál era el problema que surgió de Pablo en Éfeso? Que estaba dañando el negocio. Entonces no era... Lo que yo tengo entendido es que hacían el sacrificio, por ejemplo, acá, y el carnicero tenía la carnicería Sí. en otro lugar. No, pero muchas veces era en lugares allí. Pero lo que sí había, lo que sí vemos en el texto, es que todos sabían que en este lugar vendían carne sacrificada a los ídolos y en este era el mercado. Y eso era claro para todo, ¿qué? Para todo Corinto. ¿Listo? Hoy en día, hermano, todavía se tocan a los ídolos. Sí, todavía. Sí, claro. Esos asados, todas esas cosas, hacen alusión a eso. Y dice, Pablo añade en el versículo 10 y 11, si alguno te ve a ti, entonces ahora viene el problema de la conciencia, que tienes conocimiento, sentado en la mesa, en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos, de los cuales él salió ya. Por el conocimiento tuyo, se perderá el hermano débil por quien murió Cristo. Y mire, que está hablando no en el contexto de perdición, sino de tropiezo. O sea, mi conocimiento puede llegar a envanecerme de tal manera que no me interesan los demás. Y eso es complicado, porque llegar a ese punto es cuando yo le digo a mi esposa, es complicado. Miren, como les digo, mire, no sé, hay muchas cosas en Santander y yo, no sé, tal vez Jenny me ayudaría. En términos costeños, 6, 7, 9 cosas que yo podría hacer en la costa naturalmente y aquí no podría hacer. Pero yo le digo a mi esposa, por amor al Señor, ¿yo qué? No vine a hacer eso. Entonces, si ven hacia dónde hacia dónde está llevando Pablo esto y hacia dónde lo malinterpretan otros. Entonces dice, regresemos al versículo 1. Con esto en mente, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, debemos saber que todos tenemos conocimiento. Ahora, ¿qué significa que todos tenemos conocimiento? Para entender a qué se refiere Pablo. Debemos recordar que está respondiendo a las cosas que me escribiste. Y eso está en la pregunta 7.1. Y es que Pablo está respondiendo una lista de preguntas que le hicieron los corintios. Y los corintios le hicieron varias preguntas. Y por eso Pablo comienza el versículo 8 diciendo, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, o sea, ustedes me escribieron esa pregunta, aquí se las estoy respondiendo. Pero Pablo les exhorta a tener cuidado diciendo que está muy bien que sepan que los ídolos no son reales. Eso está, ¿qué? Perfecto para la iglesia. Pero si utilizan ese conocimiento para edificar y amar a sus hermanos, eso es correcto. Pero si no, de nada sirve. Y aquí es como entra en función, ¿para qué es mi conocimiento? Para edificar a lo que a los hermanos y no para hacer piedra de tropiezo. ¿Para qué? Para los hermanos. Ese conocimiento este es el conocimiento que en realidad infla tu ego. Entonces, mire, hermano, me causaba mucha curiosidad el seminario donde estudiaba, porque el hermano Carlos era muy celoso cuando veía ego en una persona, cuando veía que como que ya quería levantar los pies casi de la tierra. Y me impactaba mucho cómo ellos agarraban pastoralmente a este joven y lo sentaban otra vez ¿en qué? En tierra. ¿Por qué? Porque el conocimiento me debe llevar al servicio y el conocimiento me debe humillar ante el Señor y no exaltarme. Si ustedes ven una persona
que tiene mucho conocimiento bíblico y tiene orgullo, yo dudaría de muchas cosas. Dudaría de muchas cosas. Mire, tuve la oportunidad, he conocido personas, mire, cuando di clase con el doctor Evis Carballos, hacía la fila como uno más. Inclusive a veces, un día estaba haciendo la fila y el doctor Luis Contreras me dijo, Jorge, pasa tú primero porque tú eres estudiante y yo sé que tú necesitas estudiar. Entonces, yo los ejemplos que he visto de hombres versados en la escritura es de humildad y no de... Ahora sí debe ser. Y miren, cuando Pablo dice que el conocimiento envanece, no está hablando del conocimiento en general, porque esa no es la palabra en griego, sino de ese conocimiento específico que enseñaba que no estaba prohibido comer ciertos alimentos. Por eso, la versión en inglés añade el pronombre demostrativo this. Este conocimiento. Entonces, y así debería interpretarse. ¿Este qué? Conocimiento, no todo el qué. El conocimiento. ¿Entienden eso hasta ahí? Un demostrativo, mire, gramática española gratis. Un demostrativo y algo general, un demostrativo. Esta silla es mía. Y otro general, esta silla. Entonces, una cosa es hablar de este conocimiento y otra cosa es hablar de qué? Del conocimiento. En conclusión, en lugar de oponernos al conocimiento en sí, deberíamos oponernos a cualquier conocimiento que nos eleve a expensas de nuestros hermanos. Esa es la conclusión. Lo que Pablo le está enseñando a los corintios es que ellos deben oponerse personalmente y como iglesia a todo conocimiento que haga daño a sus ¿qué? A sus hermanos. ¿Cómo así? ¿Hay conocimiento que hace daño a mis hermanos? ¿Qué piensan ustedes? Sí. Hay ciertas libertades que yo tengo que pueden hacer daño a ¿qué? A mis hermanos. Y por último, cualquier conocimiento que expanda la mente, pero que no lleve al corazón a amar a los demás, es un conocimiento que no vale la pena tener. Y miren, ahora sí, viéndolo en todo contexto, ¿se refería Pablo a cristianos que no estudian? ¿O se refería Pablo a un conocimiento que estuviera haciendo daño en la iglesia? Increíble. Sin embargo, el estudio de la palabra de Dios con la intención de conocer a Dios, humillarse ante Él, profundizar para servir a los hermanos, adorarle con mayor precisión, edifica a nuestros hermanos a ser más fieles, a evangelizar a los perdidos. Produce un conocimiento que no envanece. Y es más, el cristiano debe tener mucho conocimiento. Y es interesante. El pentecostalismo dice, no estudie porque el Espíritu Santo te lo va a decir. Y hacen prácticas aberrantes que ofenden al Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no estudian la Escritura. Ahora se dan cuenta que todo es como que ¿alguien ha escuchado este nombre? Joseph Smith. ¿Sí? ¿Quién fue Joseph Smith? ¿Fundador de qué? De los mormones. Interesante. La mayoría de los desprendimientos de falsas doctrinas en la iglesia salieron de la misma iglesia. Interesante, ¿no? Joseph Smith en su libro Revelación, dice lo siguiente, que él estaba orando
y era un hombre ferviente en oración. En otros escritos extrabíblicos, extra académico, se dice que era un hombre que oraba muchísimo. Pero ¿qué pasó? Un día, en una de esas oraciones o ayunos larguísimos que hacía, se le apareció un ángel, entre comillas, ¿no? Se le apareció un ángel, ¿qué? El ángel Moroni. Y ese ángel le entregó las llaves de una nueva revelación que se llama el mormonismo. Bueno, complicado, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué hubiera pasado si Joseph Smith hubiera tenido muy claro Gálatas? ¿Qué hubiera pasado? No existiera el mormonismo, que es una aberración. No sé cómo las mujeres entran en el mormonismo, porque un mormón, ¿cuántas puede tener? ¿5, 6? ¿Cuántas? 7, creo, puede tener. Entonces, 7. Bueno, entonces, bueno, mire, si este hombre hubiera tenido un conocimiento serio de las escrituras, hubiera aceptado la conversación con este personaje. Lógico que no. Lógico que no. Él hubiera dicho en su cabeza, ni aún si un ángel del cielo viene y te predica otro evangelio, sea que anatema. Y es como decir, malditos de los malditos, malditos. O sea, era algo fuerte, porque nosotros en español es como muy fácil decir maldito. Pero ahí era maldición de las maldiciones. Entonces, si ven lo peligroso, yo quiero que ustedes vean lo peligroso que es no estudiar con el Espíritu Santo. Porque el peligro de desviarse está en que Satanás no quiere que estudiemos. Ahora vamos a ejemplos básicos. Nuestro alrededor. Las iglesias que ponen un énfasis muy serio en el estudio de las escrituras, se vuelven iglesias, ¿qué? Bíblicas, ¿cierto? Pero ¿qué pasa en las iglesias donde no se pone seriedad en cuanto a las escrituras? ¿Qué pasa? Siempre, ¿qué pasa? Y aquí es siempre de lo siempre. ¿Se desvían de qué? De la verdad. ¿Qué más pasa? Entran a qué? A creer doctrinas qué? Humanas. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? Porque lo que nos acaba de enseñar lo que enseña Pablo ahí en Primera de Corintios es claro. Es claro que este conocimiento de que yo puedo adquirir puede hacer daño a los demás, pero hay un conocimiento que sí que edifica la iglesia. Pero miren, toda iglesia, todo cristiano que abandone el estudio de las escrituras, está esto de ser un hereje. A un pelo. ¿Me entienden eso? O no miren el ejemplo. La falsa doctrina. ¿Quién fue, por lo menos cuando uno estudia el fundador de los testigos de Jehová? ¿De dónde salió? ¿De la misma qué? Iglesia. ¿Y qué pasó con él? Un supuesto conocimiento ¿qué? Superior. ¿Habla la Biblia de eso? No. Entonces, ojo con eso. Ojo con practicar estas cosas que no convienen. Entonces, debe haber ¿qué? En la iglesia sí debe haber. Sí debe haber. Sí o sí. Un conocimiento y un estudio de qué? De las escrituras. Porque si no tenemos un conocimiento serio de las escrituras, practicaremos la mentira como si fuera verdad. ¿Listo? ¿Alguien quiere decir algo o opinar?
o los veo preocupados. Exactamente, está hablando de este conocimiento. Sí, de los ídolos. De los ídolos. O sea, de ese conocimiento, ahí, lo delimita, no del conocimiento. Pero yo creo que eso aplica también, o sea, pues digo, mucho conocimiento puede llevar a la persona a creerse más Claro, porque sabe mucho de cualquier tema, ¿verdad? Entonces no se calla, no deja hablar, sí, ignora las opiniones de otros que no sí, tienen tanto conocimiento. claro, hemos tenido ese ejemplo de personas que inflan. Y como les digo, lo normal en un cristiano que Dios le da la oportunidad de entender muchas cosas es que sea alguien humillado y humilde. Lo normal. Bueno, usted tuvo la oportunidad de conocer al pastor Henry Tolopilo, ¿no? Y es un abuelo que provoca como agarrarle los cachetes. O sea, ¿cierto? Como ese amor de ese hombre y al saludarnos, mire, Pipo lo conoce, ¿cierto? Que provoca como, y se baja, normal. Como no hay nada, ninguna barrera entre él y usted. Si usted le hace conversación bien y también una bendición, ¿no? Claro, claro, Pedro. Es más, Pedro dijo que escribía cosas que eran difíciles de entender. Entonces, lógico, Pablo, bueno, no, yo sé que la Biblia dice que Salomón tenía mucha sabiduría. Bueno, pero hablando del antiguo, pero en el nuevo, no conozco yo un hombre que haya tenido más sabiduría que Pablo, o que Dios le haya revelado. Wow. O sea, tenía una experiencia en el cielo. Apaga y vamos. Por eso era que se quería ir. Sí, él quería pagar su vida de alguna manera. Porque dice, en Filipenses dice, y está hablando de hermanos que la amaba. Filipenses que los amaba mucho. Dice, o sea, si me fuera con Cristo es muchísimo mejor. Pero bueno, me toca estar acá por amor a ustedes. Entonces era una experiencia bien profunda. Julie. ¿Cómo a quién? Es testigo de Jehová. Claro. Claro. Doctrina. Claro. Claro. Bueno, trato cuando esas personas me dicen eso, hablar con sabiduría. Yo pregunto, bueno, ¿y a quién has conocido que se volvió loco? Entonces ellos a veces, la verdad, ellos no a veces no quieren decir que se volvió loco, sino que entró en una etapa de fanatismo, que es lo que pasa con tu hermano. Entonces yo siempre les digo, ok, tal vez tú me estás hablando de fanatismo. Yo le dije, pero mira, trata de mirar el fruto que da el fanatismo y el fruto que da el verdadero evangelio. Entonces lo lleva. Por lo menos he hablado con personas que comienzan a hablar y me dicen, no, profe, es que los evangélicos, mire que allá el pastor y obligó y lo robó a tal persona.
y cierto que eso no es el evangelio. Y yo le dije, wow, qué inteligente eres. Y me dicen, ¿por qué me dice inteligente? Nunca me habían dicho así, porque ya conoces el falso. Ya sabes que ya son falsos y que eso es un negocio. Ahora déjame predicarte el verdadero. Entonces yo le digo, no, tú vas a la iglesia donde yo asisto y ni ofrendas recogen. Me dijo, no le creo. Me dijo uno, me dijo uno, no le creo. Entonces me dijo, ve, porque ya experimentaste el falso. Gloria al Señor, ya sabes cuál es el falso. Ahora te invito a que sigas el verdadero. Lo mismo hago con esto. Ok, ya sabes, ya entiendo que eso es fanatismo. Tú lo has visto. Ahora déjame que te muestre los frutos del verdadero conocimiento. Entonces, porque se nota, debe haber una, y yo estoy seguro que tu papá debe saber y entender cuáles son los frutos de ustedes, porque me los ha dicho, por lo menos cuando habla de don Oscar y doña Claudia, me los ha dicho, me lo ha dicho de frente, este hogar lo salvó Dios, me lo dijo él un día. Y él sabe cómo está el hogar, el otro hogar que él está viendo de fanatismo. Entonces, llévalo a reflexionar sobre eso. Siempre, papá, mire los frutos del verdadero evangelio y mire los frutos de falso. Y ellos ahí dicen, oiga, sí. Entonces, es como llevarlo siempre a la conciencia. Y como, mire, entonces eso me ha servido mucho para evangelizar y no me fastidia que una persona comience a decir, no, los evangélicos son malos, pedigüeños, y yo lo escucho. Y después le digo, qué inteligente eres. Porque es verdad, hay que tener sabiduría hoy en día, porque lo pueden engañar. Entonces, ahora conoce el verdadero evangelio. Don Oscar lo vivió. Fue a un lugar donde dijo, esto es un negocio. Pero yo tuve la oportunidad de predicarle después la otra parte de la moneda. ¿En cuál se quedó? ¿Cuál lo puso Dios? En la otra parte de la moneda. Entonces, por eso no me fastidia cuando yo comienzo a alguien ver, ah, los evangélicos son locos y yo no sé qué. Bueno, ¿a qué locura te refieres? A veces me hablan de las experiencias del Espíritu Santo, las supuestas experiencias del Espíritu Santo. Para mí, blasfemia del Espíritu Santo. Entonces me comienzan a decir, mire, que se tiran y que se... Yo digo, bueno, es más, algunos saben. Yo le pregunto, ¿tú viste a Jesús hacer algo de eso? ¿Está en la Biblia algo de eso? No, eso es falso. Entiéndelo. Entonces, que Dios nos dé su sabiduría, ¿no? Para hablarle a las personas y bueno, cuando sea necesario, también que levantar qué defensa del verdadero evangelio. Pues sí, porque cuando yo tengo oportunidad de evangelizar a los supervisores y a los compañeros, y siempre lo primero que les resaltan a uno es el engaño Claro. del cristiano, bueno, que se dice ser cristianismo. Diciendo es que son ladrones, fornicarios, empiezan a sacarle todo. Entonces yo les doy un pequeño ejemplo. Digo, bueno, hermanos, si usted se encuentra un billete de 100 falsos, ¿usted cree que los demás también son falsos? Yo no, bueno, si es igual. Claro. A pesar de que hay mucho evangelismo y evangelio falso, que también existe el verdadero. Y eso no quiere decir que no exista el verdadero. Claro, por supuesto. Muy buen ejemplo. No lo había meditado, pero es muy buen ejemplo. Sí, que Dios nos ayude. Pero mire, recuerde, como estamos aprendiendo en el libro de Sofonía, o sea, el testimonio y el conocimiento bíblico van de la mano. Entonces, trate de tener las dos cosas. Testimonio, ¿para qué? Para que usted pueda decirle, mire la diferencia. Mire, estas son las líneas. Conozco un hermano que viene aquí a la iglesia, me voy a reservar su nombre, pero él me decía, yo asistí a una iglesia, pastor, que a mí me daba miedo invitar a otro. Yo le dije, ¿por qué? No, porque se veían cosas que a mí yo sabía que estaban mal. Entonces yo le decía,
Deprimente. Deprimente. Entonces, que Dios nos ayude, ¿no? Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias porque la verdad es que tu palabra es muy clara. Señor, yo te doy gracias porque la verdad, Señor, es que tú nos has mandado a estudiar a profundidad tu palabra. Y este estudiar a profundidad, acompañado con el Espíritu Santo, acompañado de una persona que verdaderamente salva, llevará a la persona, Señor, verdaderamente a lo que debe llevar. Tu palabra que es a la humillación total ante la sabiduría absoluta de un Dios santo. Conocimiento y más conocimiento y ego no es una obra del Espíritu Santo. Conocimiento y un profundo conocimiento de la Escritura y humillación es lo que se debe ver en una persona que verdaderamente está estudiando y comprendiendo la Escritura. Por eso, Señor, ayúdanos, Señor, a que nuestro entendimiento sea una bendición para nosotros, para nuestra familia y para nuestra iglesia, y no para exaltar nuestro ego. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.